Mi padre me dejó una fortuna en $1 millón, pero el dinero venía con una condición tan oscura, tan imposible, que me obligó a elegir entre la riqueza y mi propia alma. Esta es la historia de la herencia que casi me destruye. La noticia llegó una tarde gris de octubre en un sobre con un sello elegante. Mi padre había muerto. Para mí, él era más un fantasma que una persona real, un nombre en mi certificado de nacimiento y una ausencia que había marcado toda mi infancia. Nos abandonó a mi madre y a mí cuando yo tenía apenas 5 años. Desde entonces, el silencio fue su única comunicación. Así que, cuando supe de su muerte, no sentí pena. Solo una extraña y vacía curiosidad. Una semana después, estaba sentada en una oficina opulenta, frente a un abogado de rostro severo, llamado señor Harry. Él representaba el patrimonio de mi padre. La sorpresa no fue su muerte, sino su testamento. Mi padre, el hombre que nunca se preocupó por si yo tenía comida o un techo, me había dejado todo: $1 millón, propiedades, una vida que jamás había imaginado. El señor Harris me leyó los detalles con una voz monótona, pero yo apenas podía escuchar. Mi mente daba vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Era como un chiste cruel del destino. El hombre que me negó todo en vida ahora quería dármelo todo en la muerte. Pero entonces el abogado llegó a la cláusula. La condición para heredar un solo centavo debía cumplir 2 requisitos. El primero, debía mudarme a su antigua casa, la misma de la que se fue sin mirar atrás, y vivir allí durante un año completo, sin internet, sin teléfono, sin contacto con el mundo exterior. Un completo aislamiento. Eso ya era bastante difícil. Pero fue la segunda condición la que me heló la sangre. El silencio era ensordecedor, roto solo por el viento que aullaba a través de las ventanas viejas. Me sentía como un animal enjaulado. Pasaba los días explorando las habitaciones, hoyendo libros, tratando de encontrar alguna pieza del rompecabezas que era mi padre. Encontré diarios viejos, cartas comerciales, fotografías de un hombre sonriente que yo no reconocía. Poco a poco empecé a reconstruir la historia. El nombre del socio era David Miller. Juntos habían fundado una empresa tecnológica prometedora. Según los diarios de mi padre, Miller era un genio, pero imprudente. Las cartas pintaban un cuadro de traición, de una sociedad que se desmoronaba por la avaricia de mi padre. Él lo había acusado de fraude, llevándolo a la quiebra total y, finalmente, a la cárcel. La condición del testamento ahora tenía sentido. No solo tenía que encontrarlo, sino que tenía que conseguir que me perdonara en nombre de mi padre. ¿Cómo podía pedirle perdón a un hombre por algo que yo no hice, por un daño tan profundo causado por alguien que apenas conocí? Era una tarea imposible, una manipulación desde la tumba. El aislamiento me estaba volviendo loca. Hablaba sola, imaginaba conversaciones con los retratos que colgaban en las paredes. La soledad se convirtió en una presencia física, pesada y sofocante. La idea del $1 millón empezó a perder su brillo. ¿Valía la pena perder mi cordura por dinero? Pero otra parte de mí,
la niña abandonada que siempre buscó la aprobación de su padre. Sentía que esta era mi única oportunidad de entenderlo, de cerrar ese capítulo. Decidí que no podía rendirme. Usando los viejos directorios que encontré en la biblioteca, logré rastrear el paradero de David Miller. Estaba cumpliendo su condena en una prisión estatal a unas 3 horas de la casa. El señor Harris, mi único contacto permitido, organizó la visita. Prepararme para ese encuentro fue una agonía. ¿Qué le iba a decir? Hola, soy la hija del hombre que arruinó tu vida. ¿Podrías perdonarlo para que yo pueda ser rica? La frase me quemaba la garganta. Se sentía sucio, deshonesto. Me sentía cómplice de la crueldad de mi padre. Estaba usando el dolor de este hombre para mi propio beneficio. La noche anterior a la visita no pude dormir. Miré mi reflejo en el espejo oscuro y vi a una extraña, una marioneta, cuyos hilos eran movidos por un hombre muerto. La sala de visitas de la prisión era un lugar frío y sin alma. Nos separaba un grueso cristal. David Miller apareció. Era un hombre mayor, con la mirada vacía y los hombros caídos por el peso de los años y la injusticia. Me miró con una mezcla de curiosidad y desprecio. Le expliqué quién era, con la voz temblorosa. Le conté sobre el testamento, sobre la condición. Le pedí, en nombre de mi padre, que me concediera su perdón. Él me escuchó en silencio, con el rostro impasible. Cuando terminé, una risa amarga y seca escapó de sus labios. Fue una risa que me partió el corazón. Me dijo, tu padre era un monstruo, pero también un cobarde. Siempre lo fue, y entonces me contó la verdad, la verdadera historia. No fue solo un fraude financiero. Mi padre había cometido un delito grave, un desfalco masivo, y había falsificado todas las pruebas para culpar. A David lo incriminó no solo para robarle la empresa, sino para evitar su propia condena. David lo perdió todo en su carrera, su familia, su libertad, todo por la codicia de mi padre. En ese momento entendí, la herencia no era un regalo, era una última y retorcida jugada de mi padre. Quería que yo limpiara su nombre, que yo fuera a la cárcel a mentir por él. Quería que yo cargara con su culpa, que me convirtiera en una extensión de su engaño. El perdón que buscaba no era para David, era para sí mismo. Para aliviar su conciencia desde el más allá, a través de mí era su penitencia, no la mía. Salí de esa prisión sintiendo que me habían quitado un peso de encima. La verdad, aunque horrible, era liberadora. El $1,000,000 ya no significaba nada. Era dinero manchado de sangre, construido sobre la destrucción de una vida inocente. Volví a la mansión, pero ya no me sentía prisionera. Empaqué mi pequeña maleta, dejando atrás la fortuna, los fantasmas y el legado tóxico de mi padre. Llamé al señor Harris y le dije que renunciaba a la herencia. Estaba furioso. No podía entenderlo. Me gritó que estaba tirando mi vida por la borda. Pero por primera vez, desde que todo esto comenzó, sentí una paz profunda. No necesité $1,000,000 para sentirme rica. La verdadera riqueza fue elegir mi integridad por encima del dinero. Al alejarme de esa casa, no estaba perdiendo una fortuna. Estaba recuperando mi alma. A veces, la mayor libertad no viene de lo que ganas, sino de lo que eres lo suficientemente valiente como para rechazar. Y esa decisión fue la mejor herencia que pude haberme dado a mí misma. Nos vemos en el próximo video.